¿Lo ven? ¿El cuadrito? Fíjense. Sí, pastor. Muy bien. Fíjense esto. Sí, sí lo vemos. Muy bien. Fíjense esto, ¿no? Representan al Padre, al Hijo, y me imagino que, déjenme ver aquí. Ya va, me perdí. ¿Todavía lo ven? ¿Todavía lo ven? ¿O no? No, pastor, no lo vemos. Ahora Ok, no. ya va. Ok. Lo que pasa es que me tapa un Ahora poquito la... sí. Ok, me está tapando un poquito la... Aquí. Aquí arriba el Espíritu Santo una paloma, aquí Jesucristo y aquí el Padre. Bueno, este tipo de cosas que la gente venera tanto, que la gente considera como algo sagrado, es una bofetada para Dios. ¿Por qué es una bofetada? Porque a alguien se le ocurrió, siendo un ser humano insignificante, darle figura humana al creador del universo. Ya el solo hecho de hacer esto es abominación delante de Dios. No importa si lo adora, si le prende unos velones, no importa si tuvo buenas intenciones. Que una persona haya pretendido humanizar a Dios ya es una terrible y absoluta abominación. Y a eso es que se está refiriendo el apóstol Pablo cuando en el versículo 22 y 23 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y este principio de querer humanizar a Dios, de querer ver a Dios, de querer tocar a Dios, de querer tener la sensación de que Dios es una persona, es lo que lleva a la gente a practicar la idolatría en sus distintas manifestaciones. Tanto la idolatría de aquellos que no, de aquellos, tanto la idolatría de aquellos que pertenecen a religiones no cristianas, como el hinduismo, el budismo y otras religiones más, y peor aún, los que se hacen llamar cristianos, que encuentran en estas representaciones gráficas de lo divino una especie de satisfacción y aún más una especie de seguridad. Desde este tipo de cuadritos donde se le da una figura humana al Dios de los cielos, lo cual ya dije que es abominación, hasta algunos cristianos que tenemos, por ejemplo, la concepción consciente o subconsciente de que al tener una Biblia abierta en la sala de nuestra casa, en el Salmo 23 o en el Salmo 91, vamos a ser más protegidos que aquel que no tiene esa Biblia. O la gente que piensa o cree que por cargar una cruz en el cuello, los espíritus no lo van a tocar. O piensan que quizás la sangre de Cristo los va a sanar de una enfermedad, lo que ya hemos hablado en el pasado. Conclusión, nosotros no podemos pretender trasladar la invisibilidad de Dios, la santidad eterna de Dios y traspolarla a cosas terrenales, asociarla con objetos, ni figuras, ni con formas humanas. Dios quiere que Él esté reinando en nuestro corazón y en nuestra mente. Que nosotros no le neguemos el trono de nuestro corazón y de nuestra mente. Que nuestros pensamientos estén concentrados en Dios, pero no en una figura de Dios, ni en un objeto con el cual sintamos que Dios está cerca, sino que nuestra fe esté puesta en el Dios invisible,
porque precisamente ese es el fundamento de la fe. Es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Pero como el hombre no puede, ya te doy la oportunidad, Carlos, pero como el hombre no puede entender ese tipo de fe y necesita de elementos físicos, y de allí tantos santos, y de allí tantas estatuas y tantos retratos y tantos crucifijos y tantos escapularios y tantas pepitas y tantos velones y tantos altares y tantos objetos que tanto en la iglesia católica se usan, como a veces dentro de la misma iglesia evangélica tenemos personas que de alguna manera, consciente o inconscientemente, ponen su confianza en objetos y representaciones de la divinidad. Hay que tener mucho cuidado con eso. Quería darle oportunidad a Carlos Corte. Pastor, yo me imagino que eso también lo hace mucho basado en lo que la misma Biblia dice en Génesis, que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Me imagino yo que tomen como base esa referencia, ¿no? ¿Te refieres al cuadrito? Sí, exactamente, al cuadrito. Sí. Lo que pasa es que la gente cuando lee ese pasaje, ¿verdad? Están pensando que Dios se puede representar de esa manera. Y yo entiendo lo que tú me dices. O sea, no es que tú creas eso, sino que esa es la explicación que tú le encuentras para que ellos piensen eso. Pero cuando la Biblia dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, evidentemente no está refiriéndose al aspecto físico, sino que se está refiriendo a el cuerpo, el alma y el espíritu, a que el hombre, es un ser que tiene voluntad propia y que tiene sobre todo la posibilidad de existir eternamente después que nace como ser humano, su alma y su espíritu existirán por la eternidad, ya sea en Dios o separado de Dios para siempre. Pero bueno, ese es otro tema, pero entiendo lo que tú quieres decir. De todas maneras, yo siempre coloco como el mejor ejemplo de la sed. Esto es muy importante, la sed que la gente tiene de adorar a un Dios físico. Esa sed los lleva a hacer cosas abominables como lo que hicieron los israelitas en el desierto. Ellos vieron que un Dios invisible los libró de Faraón con las 10 plagas. Ellos vieron como un Dios invisible los libró del mar rojo cuando les permitió pasar en seco. Ellos vieron como un Dios invisible les proveyó maná del cielo, les proveyó agua de una roca. Ellos vieron cómo Dios les hizo caer perdices de la nada para que la pudieran comer. Ellos vieron cómo un Dios los protegía con una nube durante el día para que el sol no los quemara y cómo los dirigía con una columna de noche. Y sin embargo, a pesar de todos esos milagros portentosos que ellos vieron de un Dios invisible, de un Dios que nunca se manifestó en forma visible, de un Dios que nunca se les mostró en forma visible, sin embargo, ellos estaban acostumbrados a que los dioses había que darles forma, había que patentarlos, había que tocarlos, había que sobarlos, había que adornarlos, había que vestirlos, había que honrarlos, y por eso se hicieron el becerro de oro. Y no vayamos lejos. En nuestros países latinoamericanos, las distintas manifestaciones o advocaciones de la Virgen de Chiquinquirá, la Virgen de Guadalupe, la Virgen de esto y aquello, las personas se deleitan en vestir a la Virgen, en adornar a la Virgen, en colocarle flores a la Virgen, e incluso se refieren a esa Virgen, a esa advocación, a esa imagen, como alguien que está bella, como alguien que hoy está más bonita que nunca, como alguien que está más linda. Y la gente hace eso porque sienten que de esa manera tienen un roce más cercano con lo divino, porque lo pueden ver, porque lo pueden tocar. Lo que no entienden los idólatras, lo que no recuerdan, su necedad les impide recordar eso, es que esa virgen, ya sea de yeso o ya sea pintada, alguna vez no existió,
Si la Virgen es de yeso, alguna vez un hombre tuvo que agarrar yeso húmedo y crear esa Virgen y darle forma y figura y pintarla. Y si está pintada en un cuadro, alguna vez alguien tuvo que tomar un lienzo, un pincel y dibujar a esa Virgen. ¿Cómo es posible que un hombre que es la máxima manifestación de la obra de Dios, por su inteligencia, por su complejidad biológica, como un ser humano que es la joya de la corona de la creación de Dios, puede pensar que se puede hacer a sí mismo de un pedazo de madera, de un pedazo de yeso, de un lienzo, una figura, y luego ese ser humano que hizo la figura se inclina hacia ella? Y es que la Biblia se burla de eso, se burla del idólatra porque es absurdo, pero eso lo hacen las personas porque eso es lo que les da seguridad, eso es lo que les da sensación de que están adorando a una cosa que pueden tocar y palpar, pero eso no es fe, al menos no es la fe bíblica, al menos no es la fe salvadora, al menos no es la fe que agrada a Dios. La fe que agrada a Dios es que nosotros creamos en Él, confiemos en Él, a pesar de que no tengamos prueba alguna física ni material de su existencia, sino que lo creemos y lo sabemos porque su palabra lo promete y porque lo sabemos y lo creemos en nuestro corazón por la obra que el Espíritu Santo ha hecho. Ahora, el versículo 24 dice que por haber hecho esto, por haber cambiado, por haber tratado de cambiar la gloria del Dios invisible por imágenes de animales, de hombres, de cuadrúpedos, de reptiles, por haber hecho esta orgía de idolatría. Entonces el versículo 24, en conexión con el versículo 18 que nos habla de la ira de Dios, dice versículo 24, por lo cual, es decir, como resultado de, como consecuencia de, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Miren, voy a entrar en un tema que yo sé que va a generar escozor, y es el tema de si los pecados son todos iguales o no. La Biblia dice, toda injusticia es pecado. Toda injusticia es pecado. ¿Qué es pecado? Es fallar al blanco. Pecado es no hacer lo que Dios quiere que hagamos. Hay pecados de comisión, es decir, pecados de cosas que hacemos mal, y hay pecados de omisión, que son aquellas cosas que pudiendo hacer bien, no las hacemos. Por lo tanto, pecado no es solamente las cosas malas que se hacen, sino las cosas buenas que pudiendo hacerlas, no hicimos. ¿Estamos claros en eso? Todo aquello que no sea la voluntad de Dios, ya sea porque quebrantamos su mandamiento o no obedecimos su voluntad en algo que Él nos mandó a hacer o nos dijo que hiciéramos, en esas dos cosas nosotros estamos pecando. Ahora bien, ya analizamos hace unos programas atrás que hay pecado que es de muerte y pecado que no es de muerte. Por lo menos el apóstol Juan dice, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Es decir, que por lo menos sabemos que hay pecados que su consecuencia es que el cristiano que los está practicando se está arriesgando a que Dios lo mate físicamente para que se salve espiritualmente. Y utilizamos
Primera a los Corintios capítulo 5, un caso de inmoralidad juzgado para hablar de ese caso, donde el apóstol Pablo le dice a los corintios que entre vosotros hay un pecado que no se nombra ni entre los gentiles, y es que hay un joven que está con la mujer de su padre, y yo en espíritu y reunido con vosotros os mando a que al tal sea entregado a Satanás para que su alma sea salva, pero su cuerpo sea destruido. Por lo tanto, hay pecados, hay acciones, hay maquinaciones que requieren de una profunda maldad, y hay otros pecados que resultan ser de menos cuantía aparente. De allí salió la doctrina católica de los pecados veniales y de los pecados capitales. La Biblia dice que toda injusticia es pecado. Hay algo que debemos dejar claro. La gente no se va a condenar por la cantidad de pecados que tenga. Es decir, si Adán y Eva se hubiesen muerto físicamente después de comer del árbol, se hubiesen condenado a pesar de que cometieron un solo pecado. ¿Estamos claros hasta allí? Ellos se condenan porque el día que desobedecieron a Dios, murieron espiritualmente. Vosotros estáis muertos en vuestros delitos y pecados. Lo que hace una persona condenada delante de Dios no son la cantidad de pecados, es el pecado de no creer en Jesucristo. ¿Cómo lo sé yo? Por lo que dice Juan, capítulo 3. Vamos un momentico a Juan, capítulo 3. Juan, capítulo 3. Juan, capítulo 3. En el versículo 16, ya nosotros no lo sabemos. Lo que hacemos pocos es leer el 17 y el 18. El 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Saben por qué por qué Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenar al mundo? Porque el mundo ya está condenado. Es decir, el Señor no vino para condenar al mundo. Ya el mundo está condenado. Dice, sino que lo envió para que el mundo sea salvo por él. ¿Estamos claros? Cristo no vino a condenar al mundo. El mundo ya estaba condenado. ¿Cuándo empezó el mundo a estar condenado? Cuando Adán y Eva pecaron. Y como consecuencia, todos los seres humanos son pecadores. Irremisiblemente pecadores. Sin exclusión, sin excepción. Entonces, en el versículo 18 dice, el que en él cree no es condenado. Es decir, para dejar de ser condenado, hay que creer. Pero el que no cree, ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por lo tanto, ¿por qué se condenan las personas? Porque están condenados y no aceptan la única solución que los saca de esa condenación. A ellos los condena su pecado. ¿Qué los hace a ellos condenados? El pecado que tengan, uno o miles, no importa, su naturaleza, su condición de pecadores los separa de Dios. Y lo único que puede cambiar esa condición es creer en Cristo. Cuando la persona rechaza la única opción que tiene, no es que se va a condenar, es que sigue siendo condenado y se termina de condenar. ¿Estamos claros? Las personas no es que se van a condenar. Toda persona que en este momento esté viviendo, que el corazón le esté latiendo,
pero no ha creído en Cristo, ya está condenado. Cuando nosotros no creíamos en Cristo, nosotros estábamos condenados. En el momento que aceptamos a Jesús, dejamos de estar condenados porque creímos en Cristo, según lo que dice Juan capítulo 3, versículo 17 y versículo 18. Volvamos otra vez a Romanos capítulo 1. Por lo tanto, dice aquí el versículo 24, que Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad del Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Entonces, la ira de Dios se revela contra ese pecado en el cual una persona escoge cambiar al Dios eterno por un pedazo de yeso, por un reptil, por una representación física de ese Dios y poner su fe en ese objeto. ¿Por qué estoy tocando este tema de los pecados? Porque si bien es cierto, toda injusticia es pecado, la Biblia nos muestra, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que ciertos pecados reciben una reprensión aún mayor por la tremenda necedad que significa practicar ese pecado. Me explico. Ser idólatra, creo yo, es mi opinión personal, que es el mayor de los pecados que se pueden cometer por un ser humano. ¿Por qué? Porque ¿qué es idolatría? Es cambiar la gloria de Dios por la gloria de cualquier otra cosa que está por debajo de Dios. Es hacer lo que hizo Israel. Recoger zarcillos que estaban en las orejas, en las muñecas o en cualquier otra parte, en las manos, meterlos en una olla, calentarlos, fundirlos, hacerse una figura de un becerro, darle figura y después empezar a bailar al lado de ese becerro. Ellos rechazaron al Dios que los acababa de salvar y empezaron a celebrar a ese becerro de oro que ellos mismos se hicieron. No hay algo más abominable delante de los ojos de Dios que decir, Dios, a mí no me interesas tú porque yo a ti no te puedo ver. Yo prefiero un becerrito al que yo pueda tocarle las patas, al que yo pueda besarle las patas, al que yo le pueda prender una vela, al que yo pueda bailarle y danzarle y sobarlo. A mí no me sirve un Dios que sea invisible. A mí no me sirve un Dios que yo no pueda ver. Yo necesito un Dios que yo pueda tocar. Hacer eso es el epítome, es la tapa del frasco, es la punta de la pirámide de los pecados que el hombre puede cometer, porque es despreciar al mismísimo Dios. No sé qué piensan ustedes de esto. Me gustaría su opinión antes de seguir adelante.